¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradezco profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro y After. Toro TV, el canal que te gusta. Cubrimos toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 700,000 suscriptores y avanzando, aumentando. Este es el prime time de las noches en Toro TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato, ¿cómo estás, hermano? Gracias, Charlie. Buenas noches a todos nuestros amables televidentes. Y como siempre digo, agradecer siempre su lealtad con nosotros a esta hora de la noche. Con muchos temas, Charlie, en la República Dominicana, el país sigue siendo una nación, una democracia bien movida, la gente en fiesta aquí, trabajando aquí, y nada, con todas sus expectativas y todos sus temas cargados de noticias. Esta noche tenemos una entrevista importante esta noche, vamos a hablar de los temas de la región del Caribe, muy tensa, con los temas de Venezuela. Hablaremos también sobre la situación interna de Haití, la banderita de la paz que ha levantado Barbecue en Haití. Le ha costado bajar la intensidad pero de la violencia. Barbecue han protegido a los Estados Unidos, no creo que le den ni que 50, que 10, que 5, nada de eso. Pero también tenemos muchos anuncios del gobierno, la marcha del presidente. Antes de entrar en los detalles, quiero dar la información de que oficialmente ya el señor Daniel García Archival es el director de comunicaciones del Banco de Reservas, con el rango de vicepresidente del Banco de Reservas, vicepresidente del Banco de Reservas y director de comunicaciones de esta importante institución bancaria. De modo que le deseamos el mejor de los éxitos a García Archival, que puede contar con nuestra colaboración, con este medio, con este canal, y que haga un ejercicio profesional, como lo es ser un gran profesional, y que sepa que los medios de comunicación, pues los medios tradicionales, los medios establecidos, son los medios que en situaciones de crisis y de dificultades la gente sigue. Son los medios que tienen realmente la credibilidad, que no puede desviar toda la atención a las llamadas plataformas digitales, que son importantes también. Por ejemplo, este canal, aparte de que es un canal broadcasting que se transmite a toda la República Dominicana, incluso y al exterior también, al extranjero, con nuestro streaming de video, también tiene una plataforma de YouTube, que es la plataforma Toro TV de nuestra amiga Claudia Pérez. De modo que son importantes las plataformas, pero hay temas. O sea, el público que sigue las plataformas, cuáles son los temas que les interesan, y el público que sigue la llamada televisión broadcasting, como la que hacemos nosotros, todo el equipo de conductores, de analistas que están aquí en este canal de televisión, es un tipo de comunicación que no necesariamente tiene que restarle importancia a esa comunicación light, ligera, de farándula, de espectáculo, pero el público que quiere estar orientado a lo que pasa en la economía, lo que está ocurriendo con la seguridad en el país, lo que ocurre a nivel internacional, esas personas que es el público, el target de público que tiene poder adquisitivo, es el target de público que compra apartamentos, es el target que viaja, es el target que va a los buenos restaurantes. Ese tipo de público necesita informaciones de la economía, de la situación política, lo que está ocurriendo en el mundo, y ese tipo de información son las que se difunden en canales como este, Toro TV, y otros medios que son broadcasting, sin desmeritar las llamadas redes sociales y las plataformas esa es la nueva realidad, de YouTube. Esa es la nueva realidad, la nueva revolución de la comunicación. Son este tipo de... ¿Nos quedamos fuera? No, estamos en el aire. Okay. Se fue la luz. Sí, hubo un apagón ligero. Un cambio hay que decir que este canal
ha estado transmitiendo hoy con sus plantas de emergencia. Toda la zona, Charlie. Cuando yo llegué aquí al canal estaban pues alimentando las plantas de emergencia, pues echándole gasoil. Entonces significa que hay un gran apagón en la zona, aquí en la zona de Bellavista, donde está este canal. Y este canal, gracias a Dios, la previsión de Claudia Pérez, la CEO, aquí hay 3 plantas de emergencia. 3, no una, aquí hay 3. Por si acaso. Por si acaso, o sea que ese parpadeo que tuvimos ahora mismo en el aire fue las luces del estudio, pero la transmisión del canal y la transmisión vía YouTube no se detuvo, porque este es un canal debidamente equipado, no solamente calidad de imagen, calidad del personal, de los recursos humanos, hay calidad tecnológica y calidad desde el punto de vista de garantizar lo más el actualizado servicio de la energético. televisión en la República O sea, aquí Dominicana. hay 3 plantas de emergencia. Mira, De Charlie, modo lo que no eso está, pasó. lo que no está en apagón y en emergencia es el Vaticano. El Acaba Vaticano. de nombrar a un amigo suyo, el controversial sacerdote, que dijo él que él era un sacerdote de, ¿cómo se dice? Un sacerdotico. Él dice, no, yo soy un sacerdote carabelita, dice. Carabelita. Dijo él, Manuel Ruiz, el controversial Manuel Ruiz, y ustedes lo saben porque uno dice controversial. Acaba de ser designado por el Papa León XIV, acaba de ser designado Charlie, en una nueva diócesis que se ha creado para la zona oriental. Importantísima esta designación y la creación sobre todo de esa diócesis que va a abarcar la zona oriental, Guerra y la zona de Boca Chica, Charlie. Que Santo Domingo Este es prácticamente otra metrópolis. Sí. El avance el demográfico. mayor crecimiento de la demografía. De la demografía de la nueva capital. Y el crecimiento urbanístico también, y de forma organizada. Eso hay que reconocerlo, de modo que es importante que el clero católico valore este importante municipio de la República Dominicana. Producción pueda poner una imagen del padre Manuel Ruiz, que automáticamente se conoció la designación por parte del Vaticano en la República Dominicana, creando además la importancia y la trascendencia de una nueva diócesis para la zona oriental. Pues la gente empezó de una vez rápidamente a hacer sus comentarios sobre los temas, lo controversial que ha sido la figura de Ruiz, que se estuvo diciendo, se estuvo cuestionando, incluso cuando le ocurrió aquella situación a Wosolowski, ¿lo recuerda? Sí, sobre este pastor que abusaba de niños. Claro, sí. Desde el punto de vista sexual. Wosolowski era el representante, el nuncio apostólico de su santidad, designado aquí en la República Dominicana, y entonces, bueno, metido en un asunto de pederastía, de abusos sexuales por la zona colonial, la zona de Fray Antón de Montesino, un obispo que tuvo que ser sacado y que después extrañamente murió en el Vaticano. Ya tú sabes la molestia que sintió la iglesia, porque Wosolowski era un enviado de su santidad Juan Pablo II, y ya en su última etapa, antes de elegir a Francisco. ¿Qué ocurrió? Que cuando explotó el escándalo en la República Dominicana, el cardenal de la República, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, designó en una comisión para llevar a todo el caso, el tema de la investigación de ese caso, se designó a Manuel Ruiz como vocero, y Manuel Ruiz entonces se dijo que estuvo tapando el caso, dándole cosas, porque el cardenal fue el que hizo la gran denuncia, hizo la gran investigación, López Rodríguez. Entonces, fue designado por la conferencia del episcopado para informar, pero quiso maquillar el asunto, y eso le generó demasiados ataques y problemas, además de unos líos ahí en el Pedregal y de otros líos ahí en el Colegio San Juan Bautista de la Salle. Bueno, el asunto es que esa es la memoria histórica de nuestra nación, las cosas que ocurren. Entonces,
ahora tiene categoría de obispo, pero con ese historial de proteger a un pederasta. Al Es así. menos, quizá no fue Bueno, porque... lo protegió Quizá no, si ocultó información. Entonces, Manuel Ruiz, yo creo que no debemos celebrar el hecho de que haya sido designado obispo con ese con ese historial. Yo te iba a historial. preguntar a ti si aparte de ese historial de protección a un pederasta, No, a un pero Zolowski, la iglesia, perdóname Charlie, perdóname que te interrumpa, pero la iglesia tiene mucha deuda social. En algunos casos, porque en otros casos ha expulsado a los sacerdotes y eso. Pero mira, ¿tú sabes quién está ministrando todavía? Ahí en la zona de Gascue, mira la en Santa foto ahí. Mónica, en la zona de Gascue. ¿Tú sabes quién está ministrando? Benito Ángeles, que está sometido en el Vaticano por una investigación, por un caso en La Vega, hace 20 y pico de años. de violación sexual a menores. Sí, de una violación a un acusado o investigado. Investigado. Entonces, pero la Cuando iglesia... cuando te investigan, bueno, te están algo hay, investigando. sobre todo porque la iglesia Existe siempre... la duda, la presunción. No, y que oculta, la iglesia oculta eso. Por eso tú ves que Francisco tuvo muchos problemas, porque cuando aquel caso de los muchachos de Chile que hicieron denuncia de que habían obispos que lo habían violado y que habían sacerdotes importantes que habían hecho todo eso en Chile, en México y en Argentina, la iglesia cayó y Francisco destapó todo eso. Se buscó muchísimo problema el Papa Francisco con eso. Pero aquí, en ese caso, ahí está Benito Ángeles todavía, está ministrando ahí. Una vez lo apartaron unos meses, pero de que la situación cayó, él ha seguido ahí. Yo le digo a la gente, el que mande sus hijos a la iglesia, téngalo en la mano. No se lo dé a ningún hombre para que se lo esté cuidando, en lo absoluto, para nada. Mira, No quiero que esto se interprete como un ataque a la fe, no, nada de eso. Tengo un paquete de amigos sacerdotes que son amigos, y he conocido obispos, gente que tiene una prudencia, un tipo de armonía con su vida y con su conducta. Lo de Manuel Ruiz ha dejado un ruido. pero Aquí. él como como persona, persona nunca ha estado vinculado a asuntos de violación de niños en la iglesia. No, para nada, no. Sencillamente, No, lo que pasa fue que muchas veces se maquilla cuando esos escándalos acuden a una congregación. Pasa también en otras congregaciones, se maquilla y se guarda, y entonces el cardenal que fue que mandó a hacer la investigación tronó contra eso, y la conferencia del episcopado en su momento también llamó la atención sobre eso. Claro, lo estuvo guardando. Y ha pasado con muchos sacerdotes que ha pasado así, que ha ocurrido así, y también se ha maquillado, se ve mejor con maquillaje, ¿tú me entiendes? Entonces eso pasa. Pero Ahora, de toda manera, Charlie, le deseamos a Manuel Ruiz que haga un buen trabajo en la diócesis de aquí de Santo nueva Domingo diócesis, Este. de Santo Domingo Este. Bueno, pero ante esa historia, pedigrí. ese pedigrí que usted acaba de mencionar y que está ahí, no lo ha creado ni lo ha inventado usted, yo creo que la Iglesia Católica de República Dominicana, los fieles católicos, deben prestar atención a esta designación y solicitar al Vaticano que no acepte la decisión del padre Ruiz como obispo. Una protesta nacional, no lo queremos como obispo. Yo no, la Iglesia Católica. Sí, porque usted los fieles. Usted no es militante de la iglesia. No, yo no. Y va a confesarse de vez en cuando. Nunca me he confesado. Los obispos y los sacerdotes que lo ven dicen, espérese, Charlie no. Pero mira, Charlie, aquí hay mucha gente que no ha hablado de eso, mucha gente que lo que está dorando la píldora. cantándole loas y felicitándolo. Sí, no, pero está bien, porque no lo involucra a él como persona. Lo que pasa es que en la posición que él estuvo como vocero de la Conferencia Episcopal Dominicana, se dieron esas situaciones. Y la iglesia, como siempre ha sido cerrada, el gran problema del fenecido, del extinto Papa Francisco, el argentino Charles, sabe que la gran revolución que hizo en la iglesia fue esa, destapar todas esas cosas cuando le llevaron la carta y los muchachos de Chile le mandaron la carta a Francisco. Francisco lo invitó, ¿sabe dónde? A ir al Vaticano. Díganme qué fue lo que pasó. Y expulsó a todos esos obispos. Por igual que hizo que cuando llegó al Vaticano se fue a los parqueos a preguntarle a los carabinieris italianos.
Oiga, y esos vehículos, ¿de quiénes son? No, pero esos son de cada uno de los, Ah, sí, de los obispos que de los acaban. obispos, De los obispos de aquí de los ¿cómo? Y ese carro de alta gama, ese vehículos de Ferrari, lujo, Mercedes-Benz, Ferrari. sí, de alta gama. Son hombres con debilidades. Sí, con entonces, debilidades. entonces, ¿sabe lo que él le dijo? Ah, no, no, pero usted necesita algo. No, no, era para saber. Y él se apareció, Francisco, en un carrito que él no cabía, en un Fiat. Como usted es un Fiat chiquito en la parte de atrás, en el asiento de atrás. Una crítica sí, a sus colegas. Sí, perfectamente. Entonces dice uno de los reporteros que hizo la crónica que a la semana ya no había un solo carro de alta gama en los parqueos del Vaticano. Así que es, eran así de los es. obispos, ¿tú me entiendes? O sea, Bueno, nada, hay muchos temas que conversar. Vamos a variar un poquito el hecho de que el presidente Luis Abinader anunció hoy la construcción del monorriel Santo Domingo. El monorriel es una obra importante y yo creo que Abinader nos hizo caso a nosotros en este programa que habíamos comentado, que en los últimos 3 años de gobierno que le quedan debe hacer una obra que identifique su gestión, debe dejar un legado. Y yo creo que si logra construir este monorriel aquí en Santo Domingo, pues podrá ser su estandarte de su obra de gobierno hasta ahora. Porque recuerda que Leonel Fernández hizo grandes obras como el tren de Santo Domingo, el metro de Santo Domingo, hizo una o dos líneas. Abinader hizo lo propio, Danilo también hizo lo propio. Perfectamente. Y yo creo que esto podrá de una forma u otra devolverle a Luis Abinader pues el honor y dejar esto como legado, pero que este metro llegue a este monorriel que llega a Santiago. Si hace un monorriel chiquitico, ¿verdad? De 10 kilómetros, no vale la pena. Mira, es un buen anuncio del presidente. Es buen anuncio. Es un buen anuncio del presidente y ojalá que a quien le pongan esa obra en la mano pueda hacerse. Porque el único problema que tiene la gestión de gobierno del presidente Abinader, y nosotros le deseamos éxito de aquí, Charlie, y le deseamos éxito también a su partido, de que pueda trabajar y que pueda cumplir con la gestión que prometió. Porque el gran problema donde nosotros nos quemamos en esta gestión de gobierno es en que la mayoría de las obras no están terminadas, y si están terminadas hay que desbaratarlas de nuevo. Mira una cosa. No, pero usted está siendo muy crítico. No, o sea, no. Si están terminadas, hay que desbaratarlas de nuevo. Usted hizo una auditoría. No es la denuncia, porque la gente que te dice, mira la circunvalación de Asua, la circunvalación, la de Baní la hicieron muy bonita, es buena, pero la circunvalación de Asua le hicieron a todo dar y eso se desbarató rapidísimo. Bueno. Mira, Charlie, mira. Antes de ello, quiero dar algunos datos, algunas notas del monorriel, de en qué consiste el monorriel sí, es correcto, que ha anunciado el se presidente. lo permito. Gracias. Dice que el presidente Luis Abinader anunció la construcción del monorriel de Santo Domingo, el cual formará parte del sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Esta obra, según el gobierno, estará interconectada a la línea 1 y 2 del metro local y su construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte FITRAN. Atravesará la autopista Las Américas, la avenida 27 de febrero, generando una oferta de transporte público de alta capacidad y disponibilidad. Su primera etapa comprenderá una extensión de 10.5 kilómetros, muy poquito, y 2 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, mira qué bien, en Santo Domingo, a Santo Domingo Oeste, hasta el Centro Olímpico del Distrito Nacional, conectando con las líneas 1 y 2 del metro. En su segunda etapa se extendería hacia Pintura, en la 27 de febrero, en la rotonda pero que la construyan completa. Conectando, bueno, pero por parte, como Jack el Destripador. Sí, conectando la línea 3 del teleférico. Y una tercera hacia la autopista Duarte, conectando con la línea 12 del metro de los Alcarrizos, que no está terminado aún. En su primera etapa, el proyecto servirá a una población de 1 millón de habitantes entre Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional y atenderá una demanda de 12.500 pasajeros por hora por sentido en el tramo más amplio, más cargado, y 306.000 personas serán movilizadas al día. Creo que es importante esta obra que anuncia el presidente Luis Abinader. Ojalá que se contraten buenas empresas de ingeniería. ¿Quién lo va a hacer, Charlie? ¿Qué empresa de ingenieros la va a hacer? Que se olviden del asunto del fideicomiso, de quién lo va a manejar. Hagan la construcción primero y después
No olvides Sí, que el pero al fin, Estado... como eso es la empresa del sector privado que Sí, se va a quedar manejando sí, ese metro. pero el Estado va a hacer las inversiones. O sea, el problema es que todos no se lo podemos entregar al sector O sea, el privado. gobierno va a Porque, invertir en un fideicomiso que al final será administrado por el sector privado. bueno, sí, eso es lo que hace. O sea, ¿por qué quiere el sector privado Punta No, yo Catalina? no me opongo, yo lo que estoy informando al público No, que no, no. el gobierno va a No, invertir, un fideicomiso al final se queda con el proyecto, no, está bien. administrándolo. Eso está bien, pero lo que el gobierno tiene que asegurar es que la obra se pueda ejecutar, se pueda hacer y que realmente dé los resultados esperados. Y que lo hagan en los 3 años que le Que lo hagan en quedan. los 3 años. Que no porque- deje de que la tercera línea de que para el próximo periodo. No, que no lo hagan hasta ahí, hasta cruzar el puente. Si lo van a hacer, que lo hagan. Porque Claro, el gobierno claro. ya tiene 6 años, ¿tú me entiendes? Va para 5 años, 5 años, le quedan 3. 5 años. Le quedan 3. Lo que pasa es que el último año es de campaña, Ah, de bueno, elecciones. pues, no, porque ese no lo cuento, ese es el problema. Que no- tú sabes que a mandíbula batiente, los funcionarios que se quieren presidentes, porque aquí hasta un alcalde con un presupuesto en la mano, en la zona oriental o aquí en la capital, ya se cree que es Pero mira, candidato. a propósito, un alcalde o un representante de la alcaldía de Santo Domingo Oeste fue apresado aquí en la zona de Palabé, en esa zona por ahí, y encontraron muchas armas en la casa de este ayudante, vamos a decir ayudante de la alcaldía. Muchas armas encontraron y mucho dinero, mucho dinero. Eso Bueno. en la alcaldía ahí, una alcaldía que depende del municipio de Santo Domingo Oeste y la Carrizal, persona ¿de qué lado? apresada supuestamente es del equipo de trabajo y político del actual presidente de la sala capitular de la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Dame un segundito para darte la información completa porque esto es televisión. ¿Cuánto problema? Dios No mío, podemos con esos entonces, alcaldes y esas cosas. no podemos dejar de mencionar, Tú sabes fíjate. que la Cámara de Cuentas debería, Charlie, fiscalizar mejor los ayuntamientos. Oye, aquí ya para darte, la información darte completa. el paso a ti. La Policía Nacional realizó un allanamiento en la casa del encargado de la delegación de Ato Nuevo y director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Dicen que le incautaron armas de fuego de alto calibre y una cantidad exorbitante de dinero en efectivo. En esos momentos, Pedro Antonio Saldaña está en la cárcel preventiva de Batey Bienvenido a espera de conocerle medidas de coerción en el juzgado de atención permanente del municipio de Santo Domingo Oeste. Me dicen que este Pedro Antonio Saldaña es del equipo de trabajo que acompaña a todas partes al actual presidente de la sala capitular de la alcaldía de Santo Domingo Oeste, Joan Herrera. Ah, también. Sí, porque aquí trabajamos con datos, y con aquí lo información. inventamos. Ah, pero que Joan es medio problemático. ¿Qué es lo que le pasa a Joan? Yo- Siempre está involucrado. Cuidado si le cambié el apellido, pero es Joan. Ah, ok. Adelante, Abinader. No, Charlie, vámonos. Yo creo que nos vamos a una pausa porque bien, tenemos una entrevista buena. Lo que yo Sí. decía antes de irnos a la pausa es que realmente aquí se debe fiscalizar más a la gente que va a los ayuntamientos y fiscalizar su presupuesto, porque ellos mismos se prestan el dinero, hacen las empresas. Los regidores sirven muy poco para algo, no hacen las cosas que tienen que hacer. Deben de trabajar mejor para hacer una mejor gestión. La gente se beneficia de eso porque pasan alcaldes y vienen alcaldes. Y además que se investigue las cuentas de los alcaldes pasados, las denuncias también que tienen Procuraduría ahí en los Alcarrizos, en varios ayuntamientos de esa zona, y que la Procuraduría no se da ni siquiera por enterado. Y que yo no entiendo qué es lo que pasa en la República Dominicana. Por eso es que se hace tan difícil, Charlie, controlar la delincuencia en la República Dominicana, porque imagínese usted. Pero no solamente, hay que tomarlo en cuenta también con los diputados. Sí. Hay que tratar de... Bueno, hay muchos diputados metidos en el negocio aquel, pero imagínate, los partidos no los separan. Eso es un problema grave, no los separan. Automáticamente un miembro del Congreso, de cualquiera de sus dimensiones, de cualquiera de sus demarcaciones, en todo el territorio nacional, se denuncia o hay un rumor de que está vinculado a cosas non santas o a droga o a lavada, lo que sea, hay que investigarlo y mandar y pedirle a la Embajada de Estados Unidos en el país que sí lleva una fiscalización de la mayoría de los funcionarios del gobierno. Díganos qué pasa, qué ustedes tienen de este tipo. Y a la DNCD también, porque a veces también se sigue maquillando en las instituciones
pedigrí, digamos que el background, el antecedente de esta persona que muchas veces han delinquido. Bueno, me mandaron la foto, es realmente Joan Herrera. Yo pensaba que había confundido el apellido. El presidente de la sala capitular de la alcaldía Santo Domingo Oeste es una persona muy cercana, muy vinculada al caballero que apresaron en la zona de Batey Bienvenido. Naturalmente, esto no significa que Joan Herrera, como presidente de la sala capitular, sea responsable de los delitos o de los errores que haya podido cometer uno de sus asistentes. Sí, de las imputaciones. Charlie, nos vamos a una pausa y retornamos de una vez con una buena entrevista Así aquí es. con un importante especialista en política internacional, Así lo es. que está pasando en el Caribe, en nuestra América, y además escritor y periodista Arsenio Fortuna. Así es. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más contenido.
Continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Abinader Fortunato. Gracias Charlie. Bueno, pues de vueltas aquí nueva vez está con nosotros el profesor Arsenio Hernández Fortuna, un querido amigo, periodista, escritor, politólogo, una persona que tiene un rango en lo que es la política internacional. Estudió en Europa, vivió en Europa y vivió justamente en la Europa del Este. Conoce todos los temas de América Latina. Y para nosotros es un privilegio presentar aquí al profesor Arsenio Hernández Fortuna para que él nos edifique de qué es lo que está pasando o qué es lo que podría pasar en la región con una situación que ha colocado a América Latina en una situación muy tensa. Arsenio, es la amenaza velada y ya muy directa de Estados Unidos, de su gobierno, de su presidente, de producir una intervención en Venezuela con con el único objetivo, dice la administración norteamericana, de derrocar al gobierno o de apresar al presidente Nicolás Maduro. Pero ¿qué ocurre, Arsenio? Que eso lo hace en un contexto en que la administración de Donald Trump no está en su mejor momento en la región, en América Latina. Se choca con Brasil, tiene un choque con México, con todos los países, independientemente de que hayan países muy adocenados a la política exterior norteamericana. Buenas noches, Arsenio. Buenas noches. Bienvenido, Arsenio. Gracias por la invitación de Quise hacer ese contexto para... Sí, está muy bien. Hay muchos temas, lógicamente tenemos que seleccionar porque el tiempo no da para tanto. Recuerden estos pretextos que utiliza la administración de Estados Unidos, digamos, no solo la de Trump. Recuerden el caso de Irak, con las supuestas armas bacteriológicas, ¿verdad?, que nunca aparecieron, pero invadieron. Y como dijo Alan Greenspan, ustedes recuerdan a Alan Greenspan, claro, el jefe de la Reserva Federal por muchos años, dijo, es claro que lo de Irak fue por el petróleo. ¿No? Lo dijo, sí, lo dijo, confesó. ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y Mr. Colin Powell dijo que realmente no había arma de destrucción masiva. Y Colin Powell había sido antes jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Claro, así fue. El primer negro y el más joven. Es decir, era un militar altamente competente. De origen caribeño. Sí, de Jamaica. Pero era hijo jamaiquino, de origen jamaiquino. Entonces, esto es un pretexto que no es nuevo. Entonces, otra vez se puede decir, es por el petróleo, no es Maduro. Pudo haber sido cualquier otro el presidente y ellos por el petróleo. Estados Unidos quiere recuperar espacio, quiere recuperar fuentes de materias primas. Este hombre, Donald Trump, un individuo muy volátil, él quiere que todas las cosas se hagan como él dice. Entonces eso es el pretexto ahora, dice las drogas. Pero hay que recordar que el gran importador de drogas es Estados Unidos. Estados Unidos menciona, detecta, acusa a diferentes individuos de diferentes países, de México, de Colombia, de Venezuela, de exportar drogas, pero nunca atrapa a un gran importador de drogas en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto alguna información de atraparon a tal William Taylor, lo que sea, importador de drogas en Estados Unidos, blanco, sajón, protestante? No. Y la droga se vende allá básicamente. Por supuesto, porque ahí es que tiene valor en el mercado que se consume. Entonces, esto es un pretexto lo de las drogas. Y lo que interesa es el petróleo venezolano, que hay que recordar que es el país que tiene más reservas en el mundo. Arabia Saudita es el principal exportador mundial, pero Venezuela es el que tiene más reservas. Pero fíjense en el mapa, ojalá lo enfocaran los amigos camarógrafos. Ahí se ve Colombia de un lado, Venezuela en el medio y las tres Guyanas, Guyana inglesa, francesa y holandesa, como le dicen, ¿verdad? Fíjense, Venezuela es un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados.
es más de 20 veces República Dominicana. Colombia se ve un poco más grande, todavía más. Es decir, ahí hay más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y con lo que las tres Guyanas al lado, el norte de Sudamérica, más Brasil de fondo, estamos hablando de alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados. Si Estados Unidos se mete ahí en un territorio que es como 10 veces Vietnam, ustedes recuerdan, Vietnam, 10 años de guerra, ¿no? Sí. Si se mete ahí, se va a meter en un pantano muy grande, más que en Vietnam. Porque además esos son países con mucha selva. Venezuela tiene buena parte de selva, Colombia también, Guyana, la Guyana inglesa, las tres Guyanas, porque es la selva amazónica. El Amazonas, sí. El Amazonas nace en Perú, cruza todo eso por ahí y llega al Atlántico, donde desemboca. Entonces, si Estados Unidos decidiera meterse, violando el derecho internacional, la soberanía de Venezuela, etcétera, repito, se metería en un pantano muy grande que le va a ser difícil salir. Va a causar mucho daño, va a matar mucha gente, va a destruir, es cierto, como lo hizo en Vietnam. Durante 10 años estuvo bombardeando Vietnam del Norte, especialmente la capital, Hanoi, pero al final de cuentas tuvo que salir. Perdieron la guerra. Perdieron la guerra, ¿no? Arsenio, si de concretizarse una ocupación a Venezuela, los países del entorno, Brasil, Colombia, ¿tomarían participación? Tendrían que tomar medidas. Bueno, ya hay en el periódico El País de España, lo estaba viendo hace un momento, ya Petro ha ordenado que en la frontera con Colombia vayan 25.000 militares más de los que ya están. Quiere decir que si hay una invasión a Venezuela, pues de alguna manera eso puede perjudicar a Colombia e envolver a Colombia. Ojalá que no se dé. Quizá nada más sea amenaza para lograr negociaciones, para que entren las compañías norteamericanas, etcétera, porque Trump, esa es su forma de negociar, amenazando Las presiones. las presiones muy directas, ¿no? Pero como este es un hombre tan volátil, tan impredecible, uno no duda que puede intentarlo, ¿verdad? Pero sería muy, además de violatorio a la soberanía de Venezuela, por supuesto, sería, repito, un pantano del cual Estados Unidos le daría trabajo salir. Comparando con Vietnam, que es un país de 300.000 y pico de kilómetros cuadrados, aquí estamos hablando de alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados. Más Brasil, ¿no? Fíjense que todos esos países hacen frontera con Brasil. Colombia, Venezuela, las tres Guyanas, Perú, ¿no? Entonces es un territorio inmenso. Puede abarcar 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados. Por muchos militares que meta Estados Unidos, en Vietnam ustedes recuerdan que llegó a haber 500.000 de soldados estadounidenses, más los soldados de Vietnam del Sur. ¿Y el costo económico para los Estados Unidos? Sería terrible. Ustedes recuerdan este señor que estuvo aquí, Joseph Stiglitz, Sí, sí, el Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Él calculó la guerra en Irak y mencionó de que eso costó más de 1 millón de millones de dólares, una suma extraordinaria. Entonces, imagínense, una guerra en el norte de Sudamérica con esas Y características. cerca de los Estados Unidos. Y cerca de los Estados Unidos, además de que desestabilizaría Toda la región. el Caribe, toda la región. Ahí no se ve el Caribe, pero la gente puede Está hacia imaginarse. arriba. Está un poquito arriba, ahí se ve parte de Centroamérica, el canal de Panamá, que mire, fíjense ahí que donde está cerca de Colombia, porque Panamá era parte de Colombia. Perfectamente. Estados Unidos se lo arrancó. Hay a otra Colombia. situación, en esa misma tesitura de la situación de Venezuela. Primero, la acusación de la droga, que lo han dicho varios países, el expediente del llamado cartel de los soles, que la administración del presidente Biden nunca acusó directamente a Maduro. Sí decía que Venezuela estaba vinculada al narcotráfico, pero no una construcción, una acusación de esa naturaleza, diciendo que el jefe del cartel de los soles, que dicen que no existe realmente, y hay que ver que el mismo gobierno venezolano dijo, bueno,
Primero hicieron una campaña con el Tren de Aragua de que de todos los presos, toda la gente que se deportó de Venezuela estaba en el Tren de Aragua y después la montaña parió un ratón. Ni siquiera el Departamento de Estado de Estados Unidos ni el Departamento de Justicia mandó un preso, un deportado venezolano con un expediente sobre el llamado Tren de Aragua. O sea, eso lo dijo. La otra observación que hay en medio de esta circunstancia es lo siguiente, es que se habla de la inminencia, de la posibilidad de esa intervención armada, pero en otro escenario la posibilidad de un magnicidio contra el presidente Maduro con mercenarios o con figuras o con tecnología norteamericana o israelí o de cualquier nivel, pero producir un hecho de esa naturaleza. ¿Lo ve posible? ¿Cree que es posible? Sí, Estados Unidos utiliza lamentablemente cualquier tipo de acción cuando tiene objetivos políticos. Recuerden que, no sé si ustedes han visto un documental de History Channel sobre el asesinato de Kennedy. Es un documental muy bueno, como de media hora, lo vi hace varios años. Si ustedes ven ese documental, o las personas que lo han visto, se pueden dar cuenta que el jefe de la conspiración contra Kennedy era el mismo Lyndon Johnson, su vicepresidente, y el principal beneficiario, porque él asumió inmediatamente la presidencia. Como ustedes saben, siempre pero eso no quiere decir que él lo mandara a matar. ¿O sí? Claro. Claro. Todo lo que muestra el documental es que él era el jefe, el que lo mandó a matar. No, y todo el que se beneficia de una muerte es el principal sospechoso. Eso iba a decir exactamente. Sí. Eso hasta en la película se ve. Hasta en las películas. No, el principal beneficiario es ¿Quién se beneficia de la muerte? es el primer sospechoso, como dice Charlie. Porque desde que mataron a una mujer, si tenía un buen seguro, ¿quién se beneficia? El marido. El marido. Hay El que primer investigar al sospechoso. marido. Entonces, el primer beneficiario de la muerte de Kennedy, ¿quién fue? Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Porque asumió inmediatamente la presidencia y cambió la política. Que produjo la segunda intervención norteamericana en la República Dominicana con 48,000 marines. Exactamente. Y fue quien aceleró la intervención en Vietnam, que Kennedy la tenía más o menos parada a nivel de asesores. Fue Lyndon Johnson que aceleró todo eso. Johnson era de Texas, del sur, y dicen los expertos en asuntos norteamericanos que un demócrata del sur es tan reaccionario como un republicano del norte. Se Sí, es una cosa increíble. Entonces, en ese contexto, no es extraño que Estados Unidos utilice cualquier medio, incluso cuando ha habido muchas vidas por el medio. Por ejemplo, perdón, Arsenio, ¿tú crees que ha tenido alguna credibilidad desde el punto de vista en las Américas, desde el punto de vista del anuncio que hace Estados Unidos de que realmente el Estado venezolano sea un narcoestado? eso entre la gente seguidora de Trump puede tener credibilidad, pero la gente que analiza los acontecimientos con un mínimo de, digamos, de ecuanimidad, sin teniendo en cuenta los datos, no la calificación política o el fanatismo político. Cualquier fanático de esos trumpistas lo cree, pero las personas que no somos fanatizadas podemos buscar datos, ¿no? Diferentes cosas, Arsenio, diferentes datos. Por omisión o por participación, ¿podrían Colombia y Brasil jugar un papel importante ante esta situación que Estados Unidos invada Venezuela? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿A favor de quién actuarían? A favor de Venezuela, no de Maduro, sino de Venezuela. De Venezuela. Porque es que si se viola la soberanía de Venezuela, se puede violar la de Colombia. Claro. Y se puede violar la de Brasil. La de Brasil. Y Brasil no es poca cosa, es un país de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, tan grande o más que Estados Unidos, que tiene sus recursos naturales, que produce aviones, por ejemplo, que tiene una fuerza armada, submarino, una fuerza armada poderosa, que Donald Trump lo ha amenazado con el 50%. Entonces, ¿qué hace Brasil? Entonces, intensifica sus vínculos con India, con China, con Rusia, como lo están haciendo. Incluso Canadá lo está haciendo. ¿Con Europa? Con Europa. Incluso Canadá, que era el aliado más cercano de Estados Unidos,
está intensificando el comercio con China, con Europa, con la India, Su primo con el hermano. Mercosur, sí, su primo hermano. Entonces, estas acciones de Estados Unidos es como volver a la política del gran garrote. Big Stick. El Big Stick. En una de las asignaturas que yo imparto es Geopolítica del Caribe y Centroamérica. Y la historia del siglo XX se divide en 3 etapas. Primero, el primer tercio, política del gran garrote. Ustedes recuerdan, fue la época de todas las intervenciones. El En macartismo. Panamá, en Cuba. El macartismo fue un poco después, pero es la época de intervención en Panamá, en Cuba, en México, en Nicaragua, en Haití, en República Dominicana. Fue esa primera época. Después viene la época del buen vecino. Recuerdan la política del buen vecino de Roosevelt, del 34 hasta el 65. Entonces, desde el 65 en adelante, ahí se rompe la política del buen vecino y Estados Unidos vuelve a invadir. Nos invade a nosotros. Y siembra América del Sur y América del Norte de dictadura. Exactamente. Militares. Y después siguen otras invasiones. Recuerden, invadió a Grenada y después invadió a Panamá. Y más otras invasiones en otro continente. Profesor, una invasión a Venezuela, ¿cómo afectaría a la República Dominicana desde el punto de vista económico, la falta de petróleo, qué tanto es el intercambio comercial entre República Dominicana y Venezuela? O sea, ¿cómo nos afectaría? En primer lugar, pueden subir los precios del petróleo. Recuerden el mapa que vimos ahí. Sería catastrófico, Sí, sí. no solo Venezuela produce petróleo, aunque ahora mucho menos, pero produce. Colombia también produce petróleo y exporta. Y Guyana, la Guyana inglesa que ustedes ven ahí, se están haciendo muchos nuevos pozos que está produciendo petróleo también. Entonces son 3 países exportadores de petróleo. Entonces, un ataque en esa zona dispararía los precios del petróleo en poco tiempo. Es lo primero, ¿no? Porque aunque nosotros no le compremos mucho petróleo a Venezuela, pero el problema es que esos precios están interconectados. Se va a encarecer a nivel mundial. Se va a encarecer a nivel mundial, sí. Aunque sea, hasta el de Arabia Saudita se va a encarecer, sí, ¿no? claro. Y hay otro elemento que creo que es importante, que es el hecho de que tanto Brasil como México, como Chile, como Uruguay y propiamente Colombia se han expresado en contra de la posibilidad de una intervención armada. No la tendrían fácil tampoco por la desestabilización de la zona. Por supuesto, cuando la intervención de Estados Unidos aquí en República Dominicana, eso fue una ruptura en la OEA, ustedes recuerdan de esos casos, porque los países latinoamericanos, aunque los izquierdistas lo acusábamos, esos gobiernos de ser lacayo del imperialismo y esas cosas, como ustedes recuerdan, sin embargo, la mitad de los países miembros de la OEA se expresaron en contra de la intervención. Venezuela, o sea, el gobierno, ¿verdad? Venezuela, Costa Rica, Argentina, todos esos gobiernos se expresaron en contra de la intervención. ¿Por qué? Porque ya se entendía que las intervenciones militares habían quedado atrás. Con la política de Roosevelt, de la política del buen vecino, se entendía que ya eso era una cuestión del pasado, ¿verdad? El pasado colonial del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero al volver a invadir aquí en República Dominicana, ya todos los países se sintieron amenazados, porque si invaden a República Dominicana podían invadir a Haití, podían invadir a Venezuela, podían invadir a Colombia. Entonces pasa lo mismo ahora. Si invaden a Venezuela, pueden invadir a cualquier otro país. Finalmente, ¿es una amenaza que puede convertirse en realidad? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Hasta ahora parece más amenaza para negociar. Más bravuconería. Más bravuconería, pero la presencia de buques militares cerca ya es muy peligrosa, ¿no? Pero porque con cualquier pretexto puede decir entren. El Pentágono aclaró hoy, en medio de esa dualidad de mensajes, que realmente lo que ellos están haciendo es patrullando el Caribe. O sea, digo, oye, pero justamente hace 15 días antes, esos barcos ya, el Pentágono había anunciado que por el tema de la droga. Ese patrullaje. Además, recuerden, en todo lo que leemos, y lo más viejo que acordamos algo de la época de Trujillo, aunque yo no vivía en la capital,
Pero inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo, los barcos se veían, militares de Estados Unidos se veían aquí en la costa. Patrullando. Patrullando. ¿Ustedes sí. recuerdan eso? Y lo, en todos los, bueno, Yo lo no recuerdo, usted- yo no estaba tú ahí. tú no estabas. Ni yo tampoco. Charlie pero, sí. pero lo que uno ha leído, quiero Sí, decir. sí, Lo sí. que Lo que uno ha Claro, leído, ¿no? claro. Y la foto que se ven de esa época. De ese esa cosa. tiempo. Bueno, Yo Arsenio, tampoco vivía. ya no hay pero- tiempo para más, el tiempo Bueno, en gracias. televisión es mortal, hay que finalizar cuanto antes. Te agradecemos como siempre tu importante participación en esta edición del programa Agenda Libre. Ojalá que muy pronto No, siempre venga, porque vamos a estar... le demos con- seguimiento al caso de Venezuela. Claro, Nos hay vamos que a hacer hablar. acopio de videos, Exacto. los videos que vayan surgiendo, y vamos entonces a hacer un programa solo dedicado a Venezuela. Está Aquí bien. hay muchos venezolanos aquí en el país. Sí, sí, claro. Aquí trabajan venezolanos en diferentes lugares. Incluso hay coroneles y generales que están de allá para acá, están aquí también venezolanos. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Hasta mañana.